Estamos reunidos para escuchar a Matías Jiménez Torres. Matías nos va a dar un panorama sobre su proyecto final, análisis de factibilidad técnico-económica de la instalación de una microcentral hidroeléctrica en el arroyo Tapalqué. Matías, junto con Leonel, que fue su director, trabajaron en el tema. Y bueno, nos acompañan también Cristian y Alejandra, que son los jurados del proyecto esta tarde. Bueno, como decía, muchas gracias a todos por sumarse a la defensa de mi proyecto final. Muchas gracias a mi tutor por acompañarme al prepararlo y a los jurados por las correcciones y las sugerencias que realizaron para terminarlo. El proyecto consiste en un análisis de factibilidad técnico-económico, la instalación de la microcentral hidroeléctrica en el arroyo Tapalqué. Como lo dice el nombre, es un análisis técnico y selección de equipamientos a emplear para realizar una instalación hidroeléctrica en un tramo del arroyo Tapalqué, comprendido en la ciudad de La Barría, más puntualmente en el puerto en el diario municipal de La Barría, en el cual se presenta un espacio óptimo para el mismo. Los objetivos del proyecto son realizar el análisis del recurso hídrico, una descripción del circuito hídrico existente, selección de equipamientos a emplear, tanto turbina, generación, como también para la transmisión de la energía, elaboración de un presupuesto, evaluación de la producción eléctrica y su rentabilidad económica, y análisis del impacto ambiental. Para hacer un pequeño análisis del contexto energético, la medida energética para la generación de energía eléctrica está principalmente compuesta por generación de tipo térmico, que es a base de hidrocarburos, ya sea en su mayor medida en base a esa fuente, como puede ser derivados del petróleo o carbón mineral. Esto alcanza dentro de la matriz un 63,7%, seguido por la generación hidroeléctrica en un 28%, por la nuclear en un 4,6% y la renovable en un 3,8%. Dentro de las renovables entran todo lo que son las energías generadas por energía solar, energía eólica o energías alternativas también denominadas. Para tomar una idea del contexto de lo que es la generación hidroeléctrica en el país, solo 3 plantas generan el 50% de la generación hidroeléctrica total, las cuales son Yacyretá, Piedra del Aire y Salto Grande. En el país, la situación legislativa, vamos a analizar principalmente tres leyes puntuales. La ley 26.190, aprobada en el 2006, plantea el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Entre otras cosas, esta ley plantea la meta de alcanzar la generación a un punto de generación de 8% a base de energías alternativas para el año 2016. En el año 2015 se aprueba la ley 27.191, la cual reemplaza la ley anterior, actualizando la misma, planteando dos etapas diferentes. Una que proyecta alcanzar el 8% de generación a base de energía alternativa para el 2017, dado que en el 2015 faltaba un año para cumplir la meta anterior y todavía había una diferencia muy grande para cumplirla. Y una segunda etapa plantea alcanzar el 20% de generación a base de energías alternativas para el año 2025. En el año 2017 se aprueba la ley 27.424, la cual plantea un régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Esta ley, entre otras cosas, plantea las normativas para que un usuario conectado a la red de distribución urbana de energía eléctrica pueda pasar de ser únicamente consumidor a ser eléctrica y un valor económico. Reglamentarios para la Luis, Misiones y Neuquén. Bueno, la generación hidroeléctrica consiste en centrales, de las centrales hidroeléctricas son aquellas que convierten la energía cinética y potencial del agua en energía eléctrica, siendo una instalación hidroeléctrica todo aquel conjunto de obras civiles, mecánicas y eléctricas para dicho fin.
Frente a lo que son centrales de generación térmica, las centrales hidroeléctricas tienen como desventaja que es más costosa la energía generada, tiene un mayor periodo de estudio de construcción, posibles inundaciones de áreas ribereñas y eventuales desplazamientos de poblado a causa de la razón anterior. El emplazamiento del proyecto actual es, como habíamos hablado anteriormente, en el puente del balneario municipal de Olavarría, en el cual se presenta el mayor salto, la mayor diferencia de altura en lo que es el sector. A su vez, está la infraestructura existente que garantiza la disponibilidad de un volumen significativo de agua para turbinar, y hay proximidad a la red de distribución eléctrica pública. Ahí se puede ver en las imágenes fotos del puente y las compuertas que tienen como finalidad controlar el curso del arroyo. Aquí hay una imagen que muestra el caudal que suele encontrarse en este punto. Esto no sucede todo el año como lo vemos adelante. Para el presente proyecto se debe relevar las medidas de la estructura y cada una de las partes, dado que no se disponía de un plano del mismo. El punto en el cual se propone realizar la intervención es en el vano número 14, en el cual se encuentra una estructura recientemente construida, la cual habilita el acceso al sector. Bueno, cuando nosotros analizamos el título del proyecto, hablamos de una microcentral. Esta es una catalogación que se utiliza para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Este término denota toda aquella instalación hidroeléctrica de pequeña generación de potencia, o como se puede decir, en pequeña escala. La ley 27.191 categoriza a los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos a toda aquella central hidroeléctrica que tiene una potencia neta de producción menor a 50 megawatts. Bajo esta catalogación, Argentina actualmente posee 75 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, los cuales tienen una potencia sumada de 377 megawatts y representan el 1,6% de la generación nacional de electricidad. En la tabla se ven algunos ejemplos de los mayores, de los casos de mayor potencia. Los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos a su vez se catalogan en función a la situación corresponde a tres diseños constructivos, principalmente: el diseño de embalse, con central a pie de presa; un diseño que se cataloga como de pasada y alta pendiente. Estos se caracterizan por bifurcar el cauce natural, separar parte del caudal, turbinarlo y después restituirlo. Y después está el caso de los aprovechamientos de pasada y baja pendiente, los cuales principalmente consisten en canales de riego, en los cuales en la instalación hidroeléctrica está en el mismo cauce intervenido. También se categorizan en base al salto de agua, y se categorizan también en función al rango de potencias de energía eléctrica producida. En base a estas tres categorías, podemos afirmar, y después lo evidenciaremos con los cálculos, que el caso de estudio es una microcentral hidroeléctrica de embalse de baja caída. Las ventajas de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos son que tienen menores periodos de gestación y construcción, menores montos globales de inversión inicial y significativo menor impacto ambiental. A su vez tienen como desventaja que la energía producida es más costosa que en un gran aprovechamiento hidroeléctrico y tiene una baja generación de potencia comparativamente. Para el análisis de factibilidad técnico se debió comenzar por la evaluación del recurso hídrico. En el mismo se define la altura de diseño y el caudal medio anual. Con estos datos se obtiene se calcula la potencia a producir, y el paso siguiente es la selección de las tecnologías a emplear. La altura de diseño sería la diferencia de altura entre el agua en el punto en el que se encausa para turbinar y el nivel del agua en el punto en el que se libera de la turbina. En el caso del puente del balneario municipal, tenemos una diferencia de altura de 3,68 metros.
En cuanto al caudal medio anual, se adquirió el relevamiento de la estación de aforo existente en el puente de la avenida Sarmiento, no, de la avenida Trabajadores, en el cual se tiene 20 años de relevaciones de caudales. Con estos datos se pudo analizar eh, cómo variaba el caudal a lo largo del año y cómo variaba este a lo largo de los años, pudiendo diferenciarse, como se ve en la gráfica de la izquierda, los años de mayores precipitaciones de los años de menores precipitaciones, o como se ve en la gráfica de la derecha, los puntos en los cuales al tener unas intensas precipitaciones se tiene caudales significativamente mayores a la media. El objetivo era poder obtener la curva de caudales clasificados, la cual nos indica, como se ve en la gráfica, qué porcentaje del año uno dispone de qué nivel de caudal. Como se puede ver, en el 50% del año se tiene un caudal de 3,90 metros cúbicos sobre segundo, mientras que el 100% del año se puede tener un caudal de 1,50 metros cúbicos por segundo. Con estos datos, uno se debe seleccionar el caudal de diseño para la central hidroeléctrica, en lo cual se debe seleccionar un caudal que garantice un amplio margen de funcionamiento a lo largo del año. Se opta por trabajar con 2 metros cúbicos por segundo, lo cual asegura un porcentaje de ocurrencia anual de un 87%. A partir de este punto se debe seleccionar la tecnología a emplear. Para ello partimos de calcular la potencia teórica máxima que podemos explotar en base al caudal seleccionado y a la altura de salto de agua. Para la altura, a pesar de que el relevamiento indicó 3,68 metros, para los cálculos se va a tomar 3,5 metros, debido a que se va a hacer una modificación en las compuertas para la instalación de la turbina. Entonces, la potencia teórica máxima es el resultado de multiplicar el caudal por la altura por la gravedad. A su vez, posteriormente se deberá analizar esta potencia afectada por el rendimiento de la turbina, el rendimiento del generador y el rendimiento del reductor. Bueno, cuando uno habla de una turbina hidráulica, habla de una turbomáquina, el cual es un dispositivo capaz de convertir la energía del fluido en energía mecánica que transmite a un generador eléctrico para generar energía eléctrica. Se clasifican en turbinas de acción o de reacción, y también se clasifican en función de cómo circula el fluido al salir del distribuidor y atravesar el rodete. Estas son axiales, radiales, mixtas o tangenciales. Se tiene diversas tecnologías de turbinas, las cuales se puede ver un número de estas turbinas en la gráfica, y en los rangos de altura de salto de agua y de caudales en los cuales estas turbinas trabajan. El punto negro resaltado con rojo es el punto de trabajo para el caso de estudio, con una altura de 3,5 metros y un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Podemos apreciar que las tecnologías de turbina que trabajan en ese rango son la Osberger en rojo, la Francis, la Kaplan y la tecnología de tornillo de Arquímedes y vórtice gravitacional. Estos dos casos en particular son casos de turbinas que se emplean principalmente en lo que es pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. La turbina de vórtice gravitacional funciona con caudales de 1 a 5 metros cúbicos por segundo y con diferencias de altura de hasta 8 metros. Tiene una capacidad de generación de hasta 100 kW y un máximo rendimiento de 50%. La turbina de tornillo de Arquímedes, basada en la bomba de Arquímedes, tiene un funcionamiento de caudales de hasta 5 metros cúbicos por segundo y en alturas de hasta 11 metros. Tiene la capacidad de generar hasta 200 kW y tiene un rendimiento de 87%. Se opta por trabajar en el actual proyecto con una turbina de tipo tornillo de Arquímedes, dado que es una tecnología más robusta que la de Osberger o la Francis o la Kaplan. Tiene un amplio margen de alturas de funcionamiento, requiere menores inversiones en obra civil que la turbina de vórtice gravitacional, presenta altos rendimientos con caudales superiores e inferiores al caudal seleccionado de diseño, y tiene un rendimiento de 87% ampliamente superior al de su contraparte de vórtice gravitacional.
Perdón. En un primer momento, al realizar el proyecto, la intención era diseñar la turbina y que esta turbina pueda ser fabricada por algún fabricante regional o nacional, ¿verdad? Por ello se procedió a hacer el cálculo de las dimensiones de la turbina, empleando un documento del ingeniero Rolls llamado La vuelta de un tornillo, en el cual, basándose en el caudal de diseño y en la altura del salto de agua, seleccionando la inclinación de la cama del tornillo, se puede ir obteniendo los valores dimensionales del mismo. También el documento plantea que la optimización de la potencia a entregar por parte del tornillo viene dada de maximizar la cantidad el volumen de agua comprendido entre cada una de los álabes del tornillo, el diámetro exterior y el diámetro interior. El valor óptimo de álabes para lo cual esto se produce es para un número de 3 álabes. En la tabla podemos ver las dimensiones constructivas principales de la turbina, como están también en los detalles de la altura del salto y de caudal. Algo significativo para resaltar es que el radio exterior del tornillo es de 1,15 metros y la longitud total del tornillo es de 9,34 metros, por lo cual se puede comprender que va a ser una estructura de significativas medidas. A su vez, la velocidad de rotación es de 27 RPM. Es una es una turbina que trabaja a bajas revoluciones comparadas con otras turbinas y su funcionamiento. Aquí se puede ver una ilustración de los planos con el despiece de la turbina, y a la derecha cómo se vería la turbina calculada, montada. Lo siguiente es detallar la obra mecánica civil a realizarse, la cual consiste en el acondicionamiento de la compuerta para encauzar el agua, montaje de la cama de tornillo, montaje de la estructura soporte de la turbina, montaje de la casa de máquina, anclaje de la estructura soporte, montaje del rodamiento superior, turbina y generador, montaje del tornillo y instalación de la rejilla de entrada y salida del agua. Este es un relevamiento de la compuerta del vano número 14 del puente, donde se instalaría la turbina. Y aquí está una ilustración de cómo quedaría la turbina calculada instalada en el vano. Para la selección del generador y el multiplicador de velocidad se debió calcular la potencia mecánica que este entregaría. Para ello se afectó la potencia teórica calculada anteriormente por el rendimiento de la turbina seleccionada, que dijimos que era de 87%, teniendo como potencia teórica una potencia 59,74 kilowatts. Se utilizó un catálogo del fabricante ABB para seleccionar un generador que tenga una potencia nominal inmediatamente superior, la cual se dio para un generador de 75 kW, el cual es un generador trifásico de 4 polos, 1500 RPM de funcionamiento, y un rango de eficiencia IE4, lo cual tiene aparejado un rendimiento del 96%. Para el multiplicador o reductor de velocidad se seleccionó una transmisión de engranajes, con los cuales tiene un alto rendimiento del 96%, y debería tener una relación de transformación de 55,55, dado que el tornillo trabajaría a 27 RPM y el generador trabaja a 1500 RPM. Para la transmisión e inyección de la energía generada, se tomó como punto de inyección una acometida que está presente a 67 metros de donde estaría ubicada la turbina. Esta acometida es un punto en el cual se conecta la iluminación de todo el sector de la ribera y el parque lindante. Está a nombre del municipio de Olavarría. Y bueno, los requisitos para la selección del conductor fueron que la caída de tensión entre bornes sea menor a 1,5%, que sea resistente a la humedad de los hidrocarburos y que sea resistente a la exposición al sol. A su vez, de los 67 metros de longitud que se tiene entre ambos puntos, 25 metros son paralelos al puente y 22 metros son de vereda. Se opta por que la conducción de los conductores sea en caño a la vista, en
lo que es el tramo del puente, y caño enterrado en los 22 metros de vereda. Para la selección del conductor se debió calcular la potencia en bornes del generador. Para ello, se debe afectar la potencia teórica inicialmente calculada por los rendimientos de los equipos instalados, que son el rendimiento de la turbina, del multiplicador y del generador. Esto nos da una potencia trifásica neta en bornes del generador de 52,15 kW. Para la transmisión de dicha energía se selecciona de la marca Prysmian, del modelo Syntenas Value, un conductor tetrapolar de 50/25 milímetros cuadrados de sección. Para la protección eléctrica se selecciona un conductor monopolar verde con franja amarilla de 25 milímetros cuadrados de sección, y el ducto seleccionado debe ser de como mínimo 936 milímetros cuadrados de sección. Lo siguiente fue analizar el impacto ambiental de la intervención en el sitio. Se analizan 3 puntos principales de acuerdo a la bibliografía analizada. Los puntos son el impacto sobre el recurso hídrico, sobre la pérdida de suelo y sobre las emisiones de efecto invernadero. Los impactos sobre el recurso hídrico han sido nulos, dado que se está trabajando en una intervención previamente existente en el sitio. No se obtiene como consecuencia de la intervención ninguna elevación de lo que es el nivel del agua, y tampoco se desplaza ninguna corteza forestal. En lo que es un impacto beneficioso es en cuanto oxigena por la misma acción de la turbina el agua que circula aguas abajo, y el impacto sobre la fauna es también positivo porque al girar a tan bajas revoluciones la turbina es muy amigable con los peces. En lo que es pérdida de suelo tampoco se realiza ningún impacto significativo, se hace un mínimo desplazamiento de suelo a la hora de instalar la cama de la turbina. Y en lo que es emisión de gases de efecto invernadero, se desconoce el índice de emisiones consecuentes de la fabricación de los distintos componentes empleados, pero a lo largo de la instalación estos serían bajos, y a lo largo del funcionamiento de la turbina serían nulos. El punto siguiente fue realizar el análisis económico. Para ello se solicitó presupuesto de provisión de turbina, estructura y equipo generador. El único presupuesto recibido fue un presupuesto emitido por una fabricante del exterior, llamado Spans Babcock. Debido a esto se debió solicitar el presupuesto de transporte e importación, y también se solicitó presupuesto de montaje, obra civil, obra eléctrica y puesta en marcha, a una empresa local de Olavarría. La provisión de la turbina, estructura y equipo generador, como dijimos, fue de una empresa de Países Bajos, Spans Babcock, el cual entrega un generador de tornillo modelo IP 2200 con una capacidad de 2 metros cúbicos, diferencia de altura de 3,5 metros, diámetro del tornillo de 2,2 metros, una capacidad instalada de 75 kW y una generación neta de 52 kW. El valor por este equipo es de 85.500 euros. Es significativo señalar la similaridad entre los resultados obtenidos de los cálculos de diseño del tornillo realizados con los datos estructurales que tiene el tornillo provisto por un fabricante. Los gastos de importación, transporte de la turbina de equipo generador fueron provistos por el estudio de comercio exterior Prud'homme y compañía SRL. Esto es un costo estimado de la importación del equipo, transporte desde el puerto de Buenos Aires hasta Olavarría. El costo total descontando el crédito fiscal es de $12.820. El presupuesto de la instalación y puesta en marcha fue provisto por la empresa de Olavarría Imeda Sociedad Anónima, en la cual consideró el montaje civil mecánico, la obra eléctrica y la puesta en marcha por un monto de 1.404.136 pesos. En la tabla se puede ver todos los montos asociados con la obra, en los cuales, adicionales a los analizados, está la asistencia puesta en marcha por un técnico especializado de la firma Spans Babcock, y el costo del proyecto de dirección y supervisión por parte del ingeniero. El costo total del proyecto de la microcentral hidroeléctrica del arroyo Tapalqué es de 9.072.567,32 pesos. Todo de acuerdo al tipo de cambio utilizado, que es el
provisto por el Banco Central de la República de Argentina en el mes 6 del 2020. Para el análisis de rentabilidad se debió analizar primero la cantidad de energía generada por día y en función de eso calcular la cantidad de energía generada en un año, la cual es de alrededor de 420 megawatts. En la cometida donde se estaría realizando la inyección de la energía, se tiene contratada una tarifa 1 AP, alumbrado público, la cual tiene un cargo variable de 4,174 pesos por kilowatt. Con este dato podemos calcular el valor que se tiene de ingresos por la inyección de la energía en dicho punto, que sería de 1.753.000 pesos por año. A su vez, los costos de mantenimiento, de acuerdo al documento IDAE de 2006, plantea que son del 2% de la inversión inicial, siendo entonces el costo anual por mantenimiento de 181.451 pesos. Para analizar la rentabilidad, este manual plantea el cálculo del periodo de retorno simple, que es el tiempo en el que uno recupera la inversión, el índice de energía, que es el costo por kilowatt generado, y el índice de potencia, que es el costo por kilowatt instalado. Plantea unos rangos dentro de los cuales, si los valores calculados están dentro de estos rangos, el emprendimiento es rentable. El periodo de retorno simple nos da 5,772 años, es menor al mínimo del periodo de retorno planteado por la bibliografía, así que estamos en una situación favorable. El índice de energía nos da un costo de 21,6 pesos por kilowatthora generada, también es menor al rango planteado por el manual. Y en el caso del índice de potencia, que es de 120.967 pesos con 56 pesos por kilowatt instalado, lo cual nos da dentro del rango establecido por el manual. Con este análisis preliminar podemos analizar la rentabilidad como podemos decir que el emprendimiento es rentable. Para profundizar más aún en el análisis de rentabilidad del emprendimiento, se propone realizar un estudio de rentabilidad por TIR y BAN, por tasa interna de retorno y valor actual neto. Para el primer análisis se consideró que la ganancia anual es constante. La ganancia sería el ingreso de dinero por la inyección de la energía menos el restado de los costos anuales por mantenimiento. Para el estudio se toma una tasa de interés de 15% y la vida útil del proyecto es de 30 años. En una primera instancia, con estos datos, tenemos como resultado un BAN de menos 361.000 pesos y una tasa interna de retorno de 14,35. Estos valores son contraproducentes, dado que para que una inversión sea rentable, el BAN debería ser mayor a 1 y la tasa interna de retorno debería ser mayor a la tasa de interés tomada para el cálculo. Ahora, el análisis que se hizo a partir de esto fue de que la energía no es constante año a año, el costo de la energía varía, y solamente analizando la variación de la energía en el año 2018 hasta el año, desde enero del año 2018 hasta enero del año 2019, se tiene un aumento de 57,54%. Tomar este aumento porcentual como constante para la vida útil del proyecto sería incorrecto también, dado que un aumento tan significativo puede llevar aparejados variaciones del precio del petróleo en el mundo, o incluso alguna variación dentro de las políticas nacionales. Se opta por analizar la variación porcentual en el primer trimestre del año 2020 y proyectar cuál sería esta variación para todo el año. El resultado obtenido es de 4,062% anual. Se vuelve a realizar un estudio de rentabilidad tomando en cuenta un aumento del costo de la energía de 4,063% anual, o sea, tenemos un ingreso, una ganancia anual variable. La tasa de interés considerada es la misma que en el caso anterior, de 15%, y la vida útil también de 30%. En este caso tenemos un BAN de 2.400.543 pesos con 16 centavos y una tasa interna de retorno de 18,37%.
resultando de esta manera, obteniendo de esta manera un resultado positivo del estudio de rentabilidad. Bueno, como conclusión del proyecto se confirmó la factibilidad técnico-económica de la instalación. El análisis económico demostró la rentabilidad del mismo. El impacto ambiental demostró ser mínimo. Eso es algo que va de la mano con este tipo de emprendimientos. Los incentivos actualmente provistos por el Estado presentan un escenario que impulsa la proliferación de proyectos como el presente. También gracias a la realización de este proyecto se pudo apreciar que el país tiene múltiples casos de similares situaciones al caso de estudio, en los cuales serían aplicables estas tecnologías. Como aspectos complementarios a desarrollar que exceden el alcance de este proyecto final de carrera, se encuentran el dimensionamiento y selección de las protecciones para el circuito eléctrico, dimensionamiento y diseño de la casa de máquinas, trámite de autorización para la conexión del equipo dentro de la ley de generación distribuida, y el sistema de control para las variables de interés. Lo siguiente es una imagen en proporciones reales de cómo se vería la turbina instalada en el puente del balneario municipal. Y aquí se ve una en planta. Bueno, muchas gracias.